Era la palabra del Señor. Vaya por favor conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Hoy vamos a hablar, estamos en la serie, he tomado series para llevar un tema específico, y hoy vamos a hablar aprendiendo de la vida de David, aprendiendo de la vida de David. Y hoy es el sexto mensaje y lo he titulado hoy, La cueva no es mi hogar. Si usted puede dirigirse a alguien así con su tapaboca y todo así y señalarle así con autoridad, dígale, la cueva no es mi hogar, dígale así, como creyéndolo, ¿no? Sí, dígale, la cueva no es mi hogar, la cueva no es mi hogar. Y ya le explico por qué, de eso se trata el mensaje, que podamos entender que la cueva no es nuestro hogar. Vamos a leer la palabra del Señor. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. ¿A dónde huyó? A la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Señor, háblanos, dígale a Dios que le hable, dígale, Señor, yo no vine a escuchar a este hombre, dígale así, dígale, Señor, yo no vine a escuchar a este hombre, yo vine a escucharte a ti, y necesito palabra del cielo, dígale, Dios, yo necesito palabra del cielo, palabra de vida, no palabra de hombre, sino palabra que ministre mi vida y pueda generar en mí, Señor Dios, todo lo que sea necesario para vivir como un hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Hemos venido tratando a David, y la semana pasada hablamos del tiempo de formación. El tiempo de formación. Todos tenemos un tiempo en el que Dios nos toma y somos formados. Somos formados. Y esa formación duele, porque la formación nos priva de algunas cosas. La formación trata con algunas cosas de nosotros. Nos lleva a correcciones que muchas veces nos cuestan. Pero es el tiempo de formación, que puede prolongarse a la medida que nosotros nos resistimos, o puede ser más corto a la medida que somos más dóciles para Dios. ¿Depende de quién? De nosotros. Depende de nosotros. Pero dentro de ese tiempo de formación tenemos que ser muy cautos para no meternos en muchos más problemas. Porque la cueva en la que está hoy David no es la voluntad de Dios de ninguna manera para David. La formación la hace el Señor en el desierto, no en la cueva. ¿Qué pasó con David? David viene siendo perseguido por Saúl, viene corriendo por su vida. Y de pronto el hombre se le ocurre por irse a otra nación, donde el rey de Aquís. Y allí se pasa por loco, el hombre se pasó por loco. Dice en el capítulo anterior que el hombre llegó allí y como lo iban a matar porque lo reconocieron que era David, entonces el hombre dejaba que la saliva le chorreara la baba y se hacía el loco. Y el rey Aquís dijo, no, ¿para qué me traen locos aquí? Sáquenme en ese loco. Y lo expulsaron de la nación. Ahora es cuando leemos en el capítulo 22 que llegó y se metió ¿a dónde? A la cueva. Se metió a la cueva. ¿Por qué se metió a la cueva David? Dios no lo estaba direccionando. Él simplemente decidió por voluntad suya entrar a la cueva. Cuando nosotros entramos a la cueva, ¿entramos por qué? Por voluntad nuestra. Porque muchas veces en medio del desierto, en vez de buscar el lado que debemos buscar, a la persona que debemos de buscar, decidimos actuar con lo que creemos que nos conviene. Y David tuvo en voluntad pensar que la cueva era lo que le convenía. Ahora, cualquiera pudiera pensar, bueno, pero David no está mal, porque imagínate, el Señor es bueno y le trajo la familia. Ah, bueno, ahora está en la cueva ¿con quién? Con la familia. Si estar en la cueva solo es un problema, quiero que se imagine cómo es estar uno con la familia. Ahora, si a usted le parece que estar con la familia es grave, quiero que se imagine esto, estar aparte de eso ¿con cuántas personas? ¿Con 400 personas? No, hermano, si usted ha atendido una visita en la casa, usted sabe que a veces la cosa se pone difícil cuando llega toda la familia para usar el baño, ¿no? Ya salió, ¿cierto? Para servir un tinto, ¿no? Ahora, quiero que se imagine lo que implica vivir con tanta gente en una cueva, con todas las comodidades que puede ofrecer la cueva. Para el sanitario, para todo, absolutamente para todo. Y David está en la cueva. David está en la cueva. Así que quiero que por favor
hoy se prepare para que aprenda acerca de las cuevas. Vamos a hablar de cuevas. ¿Qué es una cueva? La definición del diccionario es sencilla. Es una cavidad subterránea abierta en forma natural o excavada por el hombre o algún animal. En otras palabras, es un hueco. ¿Sí? Entre una montaña, en lo profundo, eso es una cueva. Todo el mundo sabe que es una cueva. ¿Para qué me pongo yo a explicar eso? El asunto es que la cueva para nosotros es un asunto espiritual. Nosotros podemos entrar en la cueva y muchas veces estar en ella sin darnos cuenta que estamos en la cueva. Es cuando nos ensimismamos en nuestros pensamientos. Es cuando empezamos nosotros mismos ¿a qué? A rodearnos de situaciones que tal vez por alguna crisis, por alguna situación difícil que hemos vivido, empezamos a ensimismarnos, y no importa que tengamos más personas en nuestro entorno. ¿Estamos dónde? Encuevados, estamos en la cueva, Y ahí es un lugar muy, muy propicio para que Satanás empiece a tomar ventaja, en la cueva. Ya lo vamos a ver más adelante. En esa cueva, automáticamente decidimos aislarnos de todo, aún muchas veces de las personas que están en nuestro entorno. Oye, que mire que vino su mamá. Ay, no, dígale a mi mamá ahorita que no, yo ahorita no quiero saber de nada. ¿Sí? ¿Alguna vez lo ha visto? Yo siempre le digo a usted que no le pase a esa persona que usted ve allí cada vez que se cepilla los dientes. ¿Sí? Que no le pase a eso. No, que es que mire que hay que ir a tal lado. No, yo que voy a ir por allá. Ay, ¿por qué no vamos y nos pegamos una salidita? Y no, yo ahorita no conoce qué. Y empieza a colocar ¿qué? Argumentos. Y sin darnos cuenta empezamos a aislarnos. Empezamos a meternos en nuestros propios rollos hasta que nos damos cuenta y estamos ya siendo asociables, de todo. Empezamos a tener conductas extrañas y ya de mal genio, ya todo nos molesta, ya todo nos irrita. Ahí estamos en la cueva. Es cuando desafortunadamente las cosas se ponen peor. Porque si estábamos en formación y nos metemos a la cueva, las cosas van a ser mucho más complicadas. ¿Qué hay en una cueva? Así razones rápidamente, ¿qué hay en una cueva? Yo les dije, vamos a aprender de cuevas. ¿Qué hay en una cueva? Oscuridad. Lo primero que encuentra, ¿qué es? Oscuridad. Los seres humanos no fuimos creados para estar en la oscuridad. ¿Sabía usted? Nuestro Dios es luz. Y cuando vino a organizar la tierra, cuando empezó a organizar la tierra, lo primero que hizo fue separar la luz de las tinieblas. Separó la luz de las tinieblas, para que nosotros fuéramos creados en la luz y viviésemos bajo su luz, bajo su dirección. Entonces, cuando por alguna razón nosotros nos metemos a la cueva, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos amando más las tinieblas que la luz. Estamos buscando la respuesta en el lugar equivocado, porque en vez de ir al Dios de luz, estamos yendo hacia la oscuridad. Estamos marchando en contravía al plan de Dios. Y somos luz. La palabra del Señor, voy a dar algunas citas, usted apenas las apunta, si está tomando apuntes, yo se las leo. Vosotros sois, dice Mateo 5:14, discúlpeme. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué es lo que somos? Si usted está brillando, si usted tiene la luz de Cristo, ¿para qué se va a meter en una cueva, hermano? Somos la luz del mundo, dice la palabra del Señor. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. En otras palabras dice el Señor, si yo he puesto en ti brillo a través de mi espíritu, de mi palabra, ¿por qué te escondes? No te escondas, nosotros somos fronteros, somos hijos de Dios. Y cada vez que huimos de una situación que tenemos que confrontar, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos yendo hacia la cueva. No, aprendamos a tener palabra, aprendamos a resolver nuestras cosas, aprendamos a hacer las cosas como tenemos que hacerlas, con claridad, todo ante la luz del Dios que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué más hay en una cueva? Malas compañías. ¿Sabe quiénes se meten a las cuevas? Los bichos, los murciélagos. Ahí es el lugar donde se acampan los osos, según el terreno donde esté la cueva, ¿cierto? Las fieras salvajes, ahí están, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer en una cueva?
O sea, si es una cueva física, pongámoslo, si es una cueva física, no espiritual, usted ve la cueva así y dice, ay, me voy a meter de una. No, usted entra como precavido a una cueva física. A la cueva espiritual no tenemos ningún tipo de precaución. A veces, como le dije hace un momento, ni siquiera nos damos cuenta que estamos entrando a la cueva, sino simplemente entramos porque pensamos que era lo que más nos convenía. Y hay peligros dentro de esa cueva. Hay cualquier cosa. Dice el Salmo 143, 12, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Pero no lo haces dentro de la cueva del Señor. O sea, entiende que si te metes a la cueva, le estás dando la espalda a Dios. Pastor, pero usted está contradiciendo la palabra, porque el Señor a mí me dijo que nunca me dejaría y que nunca me desampararía. Y eso es cierto. Eso es cierto. Es palabra de Dios. Él dijo que nunca nos dejaría, por supuesto que sí. Pero entiende que somos nosotros los que lo estamos dejando a Él. Somos nosotros los que estamos dándole la espalda al Señor. Él dijo, yo no te dejaré, pero a veces nosotros al entrar a la cueva sí lo estamos dejando. Nos estamos apartando de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para hacer lo que nosotros pensamos que nos conviene, que es lo que realmente es correcto en ese momento, sin darnos cuenta que estamos siendo incitados muchas veces por el enemigo para darle la espalda a Dios. La palabra del Señor en el Salmo 91 que dice, el que habita ¿dónde? ¿A dónde es que te manda a habitar el Señor? Bajo su abrigo. Estará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que habita en una cueva. No dice el que voluntariamente decide aislarse, el que voluntariamente decide apartarse de todo. No dice eso la palabra del Señor. Entonces, en la crisis y en la formación, yo voy al abrigo del Altísimo, no a la cueva, porque en la cueva el Señor no va a pelear por mí. En la cueva el Señor no me va a defender como me va a defender cuando estoy dándole la cara a la vida. Entonces, eso hay en una cueva. ¿Qué más hay en una cueva? Hay dificultad para respirar. ¿Sabía eso? Se torna mucho más difícil la respiración. ¿Por qué? Porque el ambiente no es propicio para vivir en la cueva. Y la palabra del Señor dice en el libro de los Salmos, capítulo 150, versículo 6, todo lo que respira, alabe ¿a quién? A Jehová. Todo lo que respira. Pero si no puedes respirar, tú no estás en disposición de alabar. Por el contrario, muchas personas al entrar a la cueva cambian su lenguaje de bendición por lenguaje de maldición. Y aún muchas veces se atreven a proferir cosas en contra de ¿quién? De Dios. Muchas personas se ponen en contraposición a Dios diciendo, Señor, pero tú me habías prometido, tú me habías dicho, tú habías hablado de mis hijos, tú habías hablado de mí esto y esto. Y no se dan cuenta que están en el lugar donde no debieran estar. No. La cueva no fue diseñada para ningún hijo de Dios. ¿Qué más hay en la cueva? Hay humedad y frío. Humedad y frío. Esto lo podemos traducir como muerte espiritual. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Están hablando aquellos que iban por el camino de Maús. Se encontraron con Jesús y no lo reconocieron. Y dicen que mientras el Señor Jesús le leía las escrituras, su corazón, ¿qué hacía? Ardía. Estaban en la palabra, estaban escuchando al maestro, estaban escuchando la vida que viene a través de la palabra. ¿Sí? Pero en la cueva no escuchas eso. En la cueva solamente escuchas amenazas. En la cueva el temor toma ocasión y te impide escuchar la voz del maestro. Te impide tener claridad. Es cuando empiezas a decrecer. Es cuando la religión toma el lugar que le corresponde a la comunión. No es lo mismo comunión que religión. Entonces, como tenemos el conocimiento, nos amparamos en el conocimiento y nos olvidamos de la intimidad. Y es cuando uno le llama, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Y dice, no, pastor, bien, el Señor es bueno, yo aquí con el Señor en la casa. Sí, yo creo que sí. ¿Y por qué no ha vuelto? No, y ha dejado de orar, ha dejado de buscar la palabra. Tiene el conocimiento, pero el conocimiento sin la relación no tiene ningún sentido. No, la letra mata, el espíritu vivifica. Es cuando
empiezan las personas a menguar en sus propósitos de oración, de ayuno, y a decrecer, y caen en lo que la palabra del Señor llama tibieza. Es la tibieza. En esa tibieza ya estamos a un punto de ¿qué? De enfriarse. Pero ¿sabe una cosa? Esto le va a parecer extraño. A Satanás le conviene que nosotros seamos más tibios, porque tiene más posibilidad el que está frío que el que está tibio. Y la palabra del Señor dice: a los tibios los vomitaré. Le causan repulsión al Señor. Los tibios no. Le dice el Señor: mejor sería que fueses frío. Pero no es tampoco lo ideal. El Señor quiere que nuestro corazón arda de amor, de pasión. Así que en la cueva, ¿qué vas a encontrar? Muerte espiritual. ¿Qué más hay en la cueva? Hay mal olor. ¿Huele a qué? A feo. Imagínate a excremento de murciélago. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Aún para aquella época la usaban de sanitario. Eran sanitarios públicos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea que los cristianos olemos a algo diferente, el olor de su... Yo tengo un mensaje que prediqué hace años: ¿a qué hueles? Tengo que algún día volverlo a sacar. El olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se pueden salvar. ¿A qué tenemos que oler, mi querido Nicolás? A Cristo. Debemos transpirar esencia divina. En medio de la preocupación, en medio de la crisis, en medio de las cosas que Dios permite, siempre debe salir nuestro mejor perfume. Y nuestro mejor perfume no es el que venden en la revista, el que encuentras en el anaquel. No, nuestro mejor perfume es la presencia del Dios vivo en nuestros corazones. Pero en la cueva vas a oler a feo, vas a oler a de todo. Estás dejando que ese mal olor empiece a tomar ocasión en ti y vas a oler a podrido, porque se va a impregnar el ambiente en el cual estás viviendo. Dice: en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte. O sea que hay olor de ¿qué? De muerte. Wow, eso me da como cierto temor. Y aquellos olor de vida para vida. Nosotros decidimos. ¿Para qué te vas a meter en una cueva? ¿Te agrada acaso el olor? No. Miremos qué más hay en la cueva. Eso es lo que hay en la cueva. Bueno, listo. Tercero, ¿para qué se usaban las cuevas? Tienes que mirar en la escritura para qué se usaban las cuevas. Seguramente, conociendo para qué se usaban las cuevas, ahora sí nos va a dar ganas de irnos a vivir a la cueva. Era el lugar preferido para que se escondieran los delincuentes. ¿Qué es lo que está haciendo David? Huyendo. David está huyendo y encuentra que el mejor lugar para esconderse es la cueva. Y usted mira que siempre los delincuentes se escondían en las cuevas. El Señor Jesús, años mucho más tarde, lo referenció de la siguiente manera en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 13. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Para nosotros puede parecer un escándalo. Para la gente de aquella época, ellos sabían que los delincuentes, los ladrones, se metían ¿a dónde? En las cuevas. Nosotros tal vez no seamos perfectos. Bueno, hablo por mí, no sé, de pronto usted sí. Pero el hecho de que fallemos no nos da óigame bien, ningún derecho a irnos a meter en una cueva. No es el lugar es un lugar para delincuentes. ¿Qué más hay en la cueva? ¿Para qué se usan las cuevas? Era el lugar propicio para depositar los muertos. Tal vez usted conoce un pasaje muy conocido en el libro de Génesis. Se muere la esposa de Abraham y Abraham decide comprar una cueva, ¿recuerda? La cueva de Macpela. ¿Para qué decide comprar la cueva?
para la sepultura de su esposa. Y siempre se usaron las cuevas como sepultura. Tanto que en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 11, cuando muere Lázaro en el 24:3, en el 11:38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Cuál era el sepulcro de Lázaro? ¿Cuántos están muertos? Ninguno. ¿Por qué te vas a meter allí? Esta mañana me acordé de un salmista del mundo, ¿no? Que decía, las cuevas son para los muertos, de muerto no tengo nada. Los que fueron salseros saben de qué les estoy hablando. Como sea, hermana, usted sí para eso, para llevar la contraria está. La cosa es, no son para nosotros, hermano. Si estás vivo, ¿por qué vas a dejar que te lleven a ese lugar? No, era el lugar donde depositaban los muertos, no solamente muerte espiritual. Allí mueren los sueños, mueren los anhelos, muere absolutamente todo. Muere el deseo por la vida, hermano. Elías está en una cueva y sabe cuando Dios está interpelándolo, ¿sabe qué dice? Ay, yo quisiera ya no seguir con esto, quisiera ¿qué? Morir. En la cueva tienes un panorama realmente reducido. ¿Ves la luz? Desde adentro. ¿Ves la luz? Y muchas veces quieres salir, pero cuando sales te va a fastidiar porque te has acostumbrado a vivir en la oscuridad. Entonces ves la gente que pasa y dice, ay, tan felices ellos, ay, mire aquellos como disfrutan la vida. ¿Y tú por qué? Porque estás viviendo en una cueva. Estás muerto. Ahí está muriendo tu ilusión, tu deseo de vida, tus planes, tus sueños, el propósito de Dios. Todo está quedando ahí, en ese lugar, en una cueva. No. Eso no. Definitivamente no. Este es bueno. Las cuevas eran baños públicos. ¿Cuántos quieren vivir en un baño? Primer libro de Samuel, capítulo 24:3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Quiero que se imagine, pues es espectacular, ¿no? El otro entró a lo que tenía que hacer y los otros estaban dentro de la cueva. O sea que tendría que oler muy a bueno. A veces nosotros estamos ubicados en el lugar donde las demás personas están colocando sus desgracias, hermano. O sea, no solamente tenemos la carga que tenemos nosotros, sino que otros vienen a colocarnos más carga. ¿Recuerda a David? Está él allí solo. Luego llega sus compañeros, pues los que estaban afligidos, vueltos nada. Luego llega su familia. No. La cueva se vuelve atractiva para las personas que están en derrota, para los fracasados. La cueva se vuelve el lugar propicio para todos aquellos que no quieren realmente saber nada de lo esplendoroso del plan de Dios. Pero no es para nosotros. No es para nosotros, de ninguna manera. No es para nosotros. ¿Qué más hay en una cueva? Es el mejor lugar para dejar que la maldad tome ocasión en nuestras vidas. Ahí en la cueva. Porque como no hay nada más que hacer, no estás ocupado, entonces empiezas a divagar ¿a dónde? En tus pensamientos. Entonces dices, uy, esa persona que me hizo eso, uy, si el Señor se acordara de él y lo cogieran y, ay, ¿qué estoy pensando? Cuando reaccionas, ¿y qué estoy pensando? No, estás ensimismado, estás en la cueva. En la cueva pasan todo tipo de pensamientos perversos y el libro de Efesios dice, y sobre todo coloquen el escudo de la fe para que puedan apagar los dardos del maligno. Pero como estás muriendo espiritualmente, como estás en medio de toda esa tragedia que implica la cueva, ahí llegan los malos pensamientos. Mire lo que pasó en Génesis 19:30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Se lo explico rápidamente. Seguramente usted lo conoce, la mayoría que conocen las escrituras. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor va a destruir a Sodoma y Gomorra y mandó a unos ángeles para que sacaran a Lot y su familia después de que su esposa se convirtió en sal. Algunos dicen que la suegra se había convertido en sal mucho antes. No sé, no dice la escritura eso. Lo cierto del caso es que ahora él solamente marcha con sus hijas, pero los ángeles le direccionan para que se vaya lejos y él dice, no, yo quiero ir a Zoar. El capricho de él es, yo voy a Zoar. Tanto porfió que los ángeles le dijeron, que haga lo que quiera.
quédese en Zoar. Y se quedó en Zoar, pero estando en Zoar, dice este pasaje, que tuvo miedo. Es que el miedo nos conduce a tomar malas decisiones. El miedo nos conduce a la cueva. El miedo nos conduce al lugar incorrecto. Por eso la palabra del Señor dice, no temas, no temas. Entonces, él se va a la cueva con sus dos hijas, y sus dos hijas, haciéndose las inocentes, acaban de venir de una ciudad y dicen, ay, se acabaron los hombres en la tierra, no hay más hombres, no hay nada que hacer, ¿qué hacemos? La otra le dice, no, pues emborrachemos a papá y esta noche tenemos sexo con él y así tenemos un hijo. No se ría, está en la escritura. Y entonces una noche estuvo una con él y la otra con él, un incesto. ¿A dónde salió esa perversidad? En la cueva. Si hubieran estado en Zoar, si hubieran estado en una ciudad, no había pasado eso. En la cueva puede pasar cualquier tragedia. En la cueva puede pasar cualquier cosa. Las cosas que ni siquiera un día nos imaginamos que pudiéramos pensar que las llegaríamos a hacer, se suscitan ahí. Ahí llegan las ideas macabras, porque es el lugar donde Satanás se mueve. Es el lugar donde la maldad está tomando ocasión continuamente para traer pensamientos que no corresponden a los pensamientos de un hijo de Dios. Entonces, definitivamente la cueva no es mi hogar, porque Dios no me bendice allí. Dios no va a estar allí. Ese es el cuarto punto, el nombre de la predicación. La cueva no es mi hogar. ¿Quiere por favor volver a amenazar? Perdón, amenazar, no. Hablarle a la persona que está a su lado y decirle, la cueva no es mi hogar. Pero dígaselo creyendo. El Señor no nos quiere allí. Por favor, entienda, el Señor no nos quiere ensimismados. El Señor no nos quiere encerrados. El Señor no nos quiere en oscuridad. No nos quiere oliendo a feo. No nos quiere rodeados de inmundicia, de maldad. El Señor no quiere de ninguna manera que nosotros perezcamos. No. Por eso envió a su Hijo a morir por nosotros. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9 al 13. Primer libro de Reyes 19, del 9 al 13. Y allí se metió en una cueva. ¿A dónde se metió el hombre de Dios? Donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Vamos al contexto rápidamente. Elías es el hombre de Dios. Ojo, partamos de esto. ¿Quién es Elías? El profeta. El profeta de moda, no es cualquier profeta, es el que tiene pues en ese momento el liderazgo espiritual de toda la nación. Acaba de derrotar a 400 profetas de Baal. Lo llevó al arroyo de Sison y allí los degolló. Es un hombre ¿de qué? De poder, de autoridad, de palabra. Pero un día se levantó las pelucadas a la Jezabel. Dijo, ¿cómo así que este man vino aquí a matarme los muchachos del equipo? Dijo, así mismo le voy a hacer y le voy a cortar la cabeza. Y el hombre dio lugar otra vez a ¿qué? A lo que acabamos de hablar, al temor en su corazón. No le tuvo miedo a 400, pero le tuvo miedo a esta mujer. Y al tenerle miedo a esa mujer, empezó a caminar como loco. Y es cuando empieza a decir, no, yo quisiera más bien morirme, que el Señor me quitara la vida, que no hay que. Empieza a renegar. Y renegando, el hombre cayó rendido. Y viene el Señor y le dice, no, viejo, levántate. Tiene que leerlo en la palabra. Esta es la versión de Miguel Fino, pero usted tiene que leerlo en la Reina Valera, ¿no? ¿Sí? Entonces le dice, levántese, viejo, levántese. Y le envía un ángel con una tremenda torta. Yo no sé qué tendría esa torta, pero tenemos que averiguar la receta porque haríamos plata para caminar. No sé cuántos días fue que caminó, no me acuerdo en ese momento. Y caminó muchos días, pero en vez de caminar hacia Dios, ¿sabe hacia dónde caminó? Hacia la cueva. A veces Dios nos está tendiendo la mano, a veces Dios nos está diciendo, hey papá, mire, hay harto que hacer, hay esto que esto. Y nosotros en vez de caminar en el lugar, al lugar correcto, en la dirección que debemos, vamos en contraposición, caminando hacia la cueva. Y llegó a la cueva a pasar la noche y el Señor, ¿qué es lo que le dice el Señor? Mi viejo, ¿qué haces aquí? Tal vez es la pregunta que nos hace el Señor hoy a algunos de nosotros. ¿Qué haces ahí? Papá, hay que producir. ¿Qué hace en la cueva? En la cueva. Usted no fue ungido para eso, no fue llamado simplemente para esto, sino para algo más. Salga de la cueva. ¿Qué haces aquí? Pero el hombre ya se había instalado en la cueva.
Porque en la cueva corremos peligros graves. ¿Y sabe cuál es? De amañarnos. Entramos la primera vez y la vemos muy oscura y nos parece tenebrosa. Entonces empieza la hermanita, ay no, esto está tan feo, le voy a colocar aquí un muñequito, que se vea más bonito, ay le voy a poner aquí. Y empezamos a adornar la cueva, para que se vea ¿qué? Bonita. Pero acuérdate que sigue siendo una cueva. Y empezamos, ay no, el Señor te dice, ¿qué haces aquí? No pensé en ti, no te diseñé, no te he dado todos los dones y los talentos que he puesto en ti para que estés ¿dónde? En una cueva no hay productividad. En una cueva hay escasez. En una cueva hay miseria, hay de todo. Y el Señor dice, ¿qué haces aquí? La pregunta es, ¿qué haces aquí? Pero yo digo que es Elías. Yo sé que ninguno de nosotros aquí, o seguramente los que se fueron ya en el primer servicio, nosotros no. Somos buenos para poner excusas, para justificarnos. Siempre tendremos algo como justificarnos. Y lo más tremendo es que nosotros podemos justificarnos delante de las demás personas. Pero yo quisiera que alguien me explicara cómo nos justificamos delante de Dios. Elías respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios. Eso se llama religión. Era el hombre que escuchaba al Señor. Era el hombre que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y daba una palabra y no llovía. Y aquí dice, no, es que he sentido un celo por Dios. Es que yo creo que Dios quiere que yo esté aquí. Y tal vez sea la voluntad de mi Padre que yo pase por esto. Pobrecito, aleluya, alabado sea mi Señor. No, rompa la religión y salga de la cueva. Deje las excusas, deje los pretextos. Y no meta a Dios en sus perversos planes, porque Dios no le está mandando a la cueva. Entonces dice, no, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. No sea mentiroso. El Señor después le dice, no, mi hijo, si tengo más gente que no ha doblado la rodilla a Baal. No se crea el único, no se crea no invente cosas para permanecer ahí. Eso pasa. A veces hay alguien que nos está dando la mano, nos está, venga hermano, salga de ahí. Nosotros, no, que va, no se meta usted en lo que no le importa, porque somos así bien educados para responder, ¿no? No, déjeme a mí, yo sabré qué hago con mi vida. ¿Quieres estar dónde? En la cueva. Ya la tienes muy adornada. Has trabajado mucho en ella. Ya pusiste algo en el piso para que no se vea tan feo. Ya acomodaste un lugar allí donde más o menos pasas la noche. Entonces se ha vuelto tu hogar. Se ha vuelto el lugar donde moras. Ya estás tan amañadito que afuera no concibes nada. Qué triste, porque te estás perdiendo de lo magnífico de Dios. Es la excusa, ahí está la excusa. Entonces dice, versículo 11, el Señor está hablando, le dijo, sal fuera. ¿Qué es lo que te dice el Señor? Por si queda alguna duda, ¿no? Y le dice solamente sal, de pronto no entendemos. Salga, como dijo el gran combo, para la calle, ¿no? Para afuera. Uy, se me vino todo hoy, estoy inspirado. Estoy inspirado hoy. Para afuera, sal fuera. No te quedes en esa cueva, porque acabas con tu vida. Recuerda que ahora llegó tu familia, entraste solo y ahora tienes familia y ahora tienes personas que estás arrastrando. ¿A dónde? Al lugar donde estás viviendo en miseria, al lugar que a ti te parece muy bonito, pero cuando alguien se acerca y dice, wow, ¿y cómo vive este hombre ahí? ¿Cómo está esta mujer allí? Porque a veces las personas que están afuera están viendo nuestra forma, lo que nosotros nos negamos a ver. Y nos molesta que nos vayan a decir, recuerde eso, ¿no? Que no se metan con nosotros, que nosotros no nos metemos con nadie. Sí. Entonces el Señor le dice, no, sal fuera de allí, sal fuera. Y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Dónde te tienes que poner? Cuando salgas de la cueva, ¿a dónde vas? Al monte de Jehová. ¿Sabe cuál es el monte de Jehová? La oración.
El monte de Jehová es el ayuno. El monte de Jehová es la alabanza. El monte de Jehová es el servicio a Dios. Dice, sal de esa cueva y haz algo. Porque esa quietud va a acabar con todo. Sal al monte de Jehová. El monte de Jehová en la palabra del Señor siempre fue ir a la presencia de Dios. Sal, porque en esa cueva no hay bendición. Pero el Señor me dijo, sí. Entiende que el Señor dio una palabra y los cielos y la tierra pasarán, la palabra de Dios no pasará, pero en la cueva no vas a ver el cumplimiento de la palabra. Tienes que salir a confrontar la vida. Tienes que salir y entender que como seres humanos siempre habrán dificultades, siempre habrán cosas buenas, cosas malas, pero afuera es donde Dios te bendice. En la cueva no, te lo perdiste. Ay, pastor, pero yo soy buena persona. No te justifiques, ya volvemos al mismo punto. No te metas en rollos que no son. Sal fuera, dice el Señor, y vea la presencia del Señor, al monte de Jehová. Y dice, y he aquí, Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Estaba teniendo experiencias, pero no estaba ¿quién? El Señor. Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Estaba teniendo experiencias dentro de la cueva. Experiencias que no tenían que ver nada con quién. Con Dios, porque la Biblia me dice, y el Señor no estaba en medio de las experiencias que estaba teniendo. Y a veces nos queremos buscar las experiencias. Ay, es que esta mañana oré y sentí un frío, pastor. De pronto tenía la pelona por ahí atrás, hermano, y usted pensando que era el Espíritu de Dios. Porque pierde el discernimiento en la cueva, ¿no? Ay, es que esta mañana sentí un calorcito, claro, si ora ahí al lado del fogón, claro, hermana. Pero no estaba Jehová. No estaba Jehová en eso, no. Él te había dicho que salieras y te pusieras en el monte, no que siguieras en la cueva. Ay, pero es que las experiencias son tan ricas. Sí, ese es el problema, que nos volvemos cristianos emotivos meramente, y no de intimidad, no de buscar la presencia, no de discernir dónde está Dios. Pero cuando salió, ¿con quién se encontró? Con Dios. ¿Y qué cree que le dijo Dios? Buena, muchacho. No, espere a ver, mejor leamos para no especular. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué dijo, perdón? ¿Qué dijo la voz? ¿Qué hace aquí todavía, papito? No se acercó, ya no le dije que se fuera, sal fuera, recuerdan, olvídese de lo del gran combo, sal fuera. Sí, porque le va a quedar más eso que el resto, ¿no? Sí, sal fuera. La cuestión es, sal de ahí, muévete. Porque ahí no vas a hacer nada. ¿Qué esperaba que le dijera al Señor? Ay, pobrecito, ¿cómo ha sufrido en esa cueva? ¿Cómo la ha pasado? Ay, tan bonito que la ordenó. Ay, no. No, el Señor le está diciendo, abandone ese lugar, porque ese lugar no es tu hogar. Así te hayas acostumbrado, así te haya ido más o menos, así no es tu hogar, no, ahí no encuentras a Dios. Ahí no hay presencia de Dios, ahí no hay provisión de Dios, ahí no hay sueños ni hay anhelos, solamente hay oscuridad y en la oscuridad se mueve Satanás. Así que el Señor hoy habla a mi corazón, no sé si alguno de ustedes, y dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Sal fuera. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a Lázaro cuando estaba en la cueva? ¿Qué le dijo? Sal fuera. Sal fuera.
Ese es el llamado que nos hace. Ay, pastor, sí, ya me voy para la manifestación. No, no se va para allá. Sí, no. Vaya al monte de Jehová. Vaya al monte de Jehová. Ahí están las respuestas, ahí está absolutamente todo. Vamos a orar. Padre bueno. Señor Dios, Rey de gloria y de poder. Hoy ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Más que nosotros mismos, Señor, tú, que eres el infinito Dios que conoces todas las cosas, sabes a dónde nos encontramos, Señor, en este momento. Y necesitamos de ti. Necesitamos de ti, Rey de gloria, Señor, para que guíe nuestros pasos, para que quite todo amañamiento que pueda haber en cualquiera de nosotros, Señor, hacia la oscuridad, cualquier tipo de confort engañoso que pueda ofrecernos las tinieblas, Señor, lo rechazamos en el nombre de Jesús. Hoy, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, salimos, Señor, de ese lugar que para nada, Señor, genera provecho en nuestras vidas. Hoy decidimos, Señor, quebrantar todo lo que nos ata a la cueva. Cualquier forma, Señor Dios, que pueda estar ejerciendo control, dominio, autoridad sobre nuestras vidas, lo quitamos ahora en el nombre de Jesús. Y nos atamos a la vida. Nos atamos a la verdad, a la luz de Cristo. Nos atamos al olor de conocimiento de vida. Nos atamos, Padre mío, a la luz que ilumina todo, Dios del cielo, Señor. Dejamos nuestra vida en tus manos, Dios del cielo, porque tú nos has dado vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Rey, porque eres maravillosamente bueno, Señor. Padre, por favor, guíanos. Guíanos en el nombre de Jesús. Que el sol de tu justicia, Señor, brille continuamente en el alma, en la vida, en el hogar de mi hermano, de mi hermana, Señor, y en esta congregación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendigo a todas las personas que nos han visto esta mañana. Le doy gracias por su respaldo económico. Recuerden que todavía estamos ahí en Bancolombia, en Nequi, para cualquier diezmo, ofrenda, lo que usted quiera realmente sembrar en este ministerio. Que el Señor les conceda mucho más y que sea una semana espectacular de bendición en Cristo el Señor. Nos vemos mañana por la mañana madrugando con Dios. Dios les guarde. Y para los que estamos aquí,